a buscar San Mateo capítulo 1. San Mateo capítulo 1 es el primer libro del Nuevo Testamento. San Mateo capítulo 1, el primer capítulo, desde el primer versículo voy a leer. ¿Lo tienen todos? Sí. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Esrón y Esrón a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nasón y Nasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam a Abis y Abis a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Uzías. Y Uzías engendró a Jotam, Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconía y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel y Zorobabel engendró a Abiud y a Eliakim y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc a Akim y Akim a Eliud. Y Eliud engendró a Eleazar a Matán y Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Hasta el 17, leído. Buenos días, hermanos. Sí, gracias por venir y por conectarse. Esta mañana estamos reunidos ¿para qué estamos reunidos? Sí, para comer la rica comida. Sí, todos son invitados, la rica comida, aunque no cocino yo. Sí, pero todos los domingos si vienen, especialmente los que vienen, los que se conectan, sino los que vienen, son invitados a la rica comida siempre. Estamos reunidos no para otra cosa, sino para escuchar la palabra. Entonces, ¿para qué escuchamos? ¿Para qué necesitamos la palabra? Mm, Sí. Y Hasil, ¿no? Oh, sí. ¿Por qué? ¿Para qué necesitas escuchar la palabra Hasil? Ay, si no, mi mamá me mata. Sí. Si no, yo quiero estar en el salón con los peques, pero si no, mi mamá ya me pega y me castiga. ¿No? Sophie, ¿por qué necesitas escuchar la palabra? Para aprender, sí. Qué bien, sí, para aprender. Hermanos, necesitamos escuchar la palabra, pero sin embargo, en garaje, tanta persona, falta el aire y cabeceamos. Al final cuando sale por la puerta, ni siquiera te acuerdas de lo que hoy, ¿qué pastor? No sé si, creo que un par de veces me reía, pero no sé qué mensaje fue el principal, ¿no? Sí, creo que muchas veces nos pasa también. Creo que muy contentos salimos, pero a ver, ¿cuál fue el mensaje de hoy? ¿Sí? Espero que hoy cuando salga por la puerta, por lo menos tener el mensaje, aunque no te rías tanto, pero tener un mensaje y con ese mensaje poder vivir en esa semana. Es porque
Oh, ahora yo 11 años vivo en Madrid, ¿sí? Y la mayoría de los tiempos, casi todos los 11 años, yo viví más en la parte sur de Madrid, ¿sí? Cuando ya recién llegamos, vivíamos en Paseo de los Jesuitas. Algunos hermanos conocen esa casa, la primera casa que alquilamos. Paseo de los Jesuitas está por Puerta del Ángel, ¿sí? Ahí estuvimos. Y de ahí pasamos a Avenida Manzanares 52, séptimo B, ¿sí? Fue la segunda casa, sí, en la zona por el río Manzanares y por ahí. Y de ahí pasamos a Camino de las Cruces, 31, semisótano, el portón azul pintado por Mario Enrique Figueredo, ¿sí? Ahí estuvimos, ¿sí? Y luego de ahí ya pasamos a Getafe Norte. Creo que cada vez más estamos saliendo hacia el sur. No sé, que a lo mejor llegaremos hasta Yunco. Sí. Hasta Toledo vamos a llegar. ¿Sí? Porque fue más centro, un poco más fuera, un poco más fuera. Y luego ahora está Getafe Norte. No sé, ya más adelante ya terminaremos a lo mejor en Valencia, más al sur. Sí. Entonces ya conozco por eso más o menos la parte sur de Madrid, las calles, por ejemplo, y la mitad del casi un tercio parte del M30 está como por el túnel, no sé si lo conoce bien. Ya cuando recién yo manejaba, conducía el coche, ya cada vez que me metía al túnel me perdía, porque ahí no llega la cobertura, y entonces perdida satélite, así que ya una vez que me metía, ya no sé, no sabía dónde me botaba. Entonces ya tenía que adivinar, a ver si echar suerte, será esta, será esta. Entonces me tiraba por hacia el más hacia Valencia y veces otro. Entonces ya tantas veces ya, incluso donde vivíamos, justo era a la entrada de M30. Así que siempre desde fuera, para llegar a la casa, siempre el GPS me metía al túnel. Así que en primer tiempo ya tantas veces que me perdía y todo, entonces ya ahora ya sé más o menos, ¿sí? Ya aunque no tengo GPS dentro de M30, pero ya sé por cada salida. Aquí si salgo por ahí, entonces ya dónde me va a tirar. Y luego ahí, entonces ya sé por dónde voy. Oh. Pero eso quiere decir, después de haberme perdido tantas veces, ya pude aprender el camino. Sí, ya pude aprender el camino. Pero eso no quiere decir que ya conozco toda la calle de Madrid. Hay muchos lugares, por ejemplo, la parte norte de Madrid. Yo sé por dónde queda Chamartín, por dónde queda, pero no sé cada camino, cada calle, por dónde me tengo que dirigir. Pero sí, voy una vez y dos veces, entonces ya voy conociendo no solamente el lugar puntualmente, sino ya sé el camino por donde puedo llegar, ¿sí? De la misma manera, nosotros cuando escuchamos la palabra contento, ya, ay, qué bien, así está, qué bien. Y luego para vivir una semana, cuando ves la situación, entonces ya unos de los dos. No hay palabra en ti y nada más ves la situación. Sí. Pero uno quien ya escucha la palabra y con esa palabra, esa persona quien haya caminado un día de camino, esa persona ya por lo menos va aprendiendo, con la palabra, si voy un camino de un día, así puedo llegar. Sí, ¿me explico? Pero aquella persona que escucha la palabra y nada más y escuchar, voy a escuchar y luego vivir es mi vida, ya vivir es vivir. Si lo vive, lo deja separado. Entonces, por más que escucha la palabra, pero no sabe cómo caminar con la palabra hasta tal día, tal lugar. Digo yo, hermanos, estando dentro de la iglesia no viene problema, ¿verdad? Porque Dios te protege, te guarda todo, así que no te viene nunca jamás problema, ¿verdad? ¿No? Si es así, nadie me llamaría por teléfono, ¿no? Sí. La mayoría de los, la mayoría de las llamadas o de los hermanos que yo recibo, ¿sabe cuál es? Pastor, aquí conozco un restaurante, vamos a comer. Ojalá que fuese eso, ¿no?
Pero la mayoría de los hermanos, ay, qué bien me está llamando. Hola, pastor, pastor, sí. Entonces ya, mm, ahora ya 20, 25 hermanos, entonces ya, un día hermano Mario ya en la mañana caminando juntos, ¿sí? Mario me comentaba su problema. Entonces yo le decía tal, tal, tal. Y luego enseguida me entra otra llamada. Entonces hermana ya me comenta tal, tal, tal. Entonces Mario al lado mío, madre mía, cuántos problemas y sufrimiento estás escuchando, ¿no? Sí. No, por eso yo digo, hermanos, hay veces que las hermanas y los hermanos me llaman por teléfono, entonces ya lo considero así. Ah, no me está contando a mí, ¿sí? Además, los hermanos no llaman a mí para contar a Juan Parcion, sino los hermanos creen que Dios ha puesto a Juan Para aquí en España como siervo, como pastor. Por eso lo llama, porque Jesús no tiene teléfono, ¿sí? Jesús no tiene móvil, Samsung Galaxy, no sé qué. Así que ni WhatsApp tiene. Así que como intermediario ustedes llaman y escriben a mí, ¿sí o no? Eso quiere decir que el mensaje que usted escribe no escribe. Hay veces para invitar a la comida, eso sí, a mí, sino, pero cuando hay problemas, dificultades, cuando usted... Eso ya cuenta el pastor, ¿por qué? ¿Mm? Ay, ¿por qué? Porque ustedes tienen eso, ya no consideran están contando a un pastor, a una persona, sino está buscando a Dios, ¿sí o no? Entonces, yo no hace falta que sea ese problema mía, sino, esa hermana está buscando a Dios. Entonces, yo lo que escuchándolo, ¿qué es lo que Jesús entonces ya, ese problema ante esta situación, qué es lo que quiere decir a esa hermana? Entonces, no es mi palabra, sino lo que yo también he podido aprender de Cristo en la iglesia, eso es lo que voy aconsejando. ¿Me explico, hermanos? O sea, así que, hermanos, no piensen, otra vez con esa llamada voy a cargar otra vez al pastor. No, no hace falta, ¿sí? Si lo siente así, entonces invítale a una comida y luego cuenta. Sí. Entonces ya menos carga, ¿verdad? Sí. Mm. Entonces ya, que el problema es que cuando escuchamos la palabra, con esa palabra ya caminando, vemos situaciones, ¿sí? Pero aquella persona que camina con la palabra, ya puedes ver claramente un conflicto. ¿Por qué? Las situaciones que viene es muy distinto a la palabra que he escuchado, ¿sí? Entonces esa persona quien camine con esa palabra, entonces ya aprende a tener ese conflicto. Y luego en esos conflictos ya va aprendiendo qué es lo que tienes que creer. Hermanos, no creas que escuchar la palabra nada más es como es vivir delante de Dios. Obviamente estar reunidos para escuchar porque la fe viene por el oír, sí. Por eso oyendo la palabra, la fe llega a nosotros y esa fe, esa palabra nos hace vivir cada día, pero cada día nosotros vemos y tenemos conflictos. En esos conflictos nosotros vamos aprendiendo. ¿Cómo? Esa palabra en esta situación me está diciendo eso. Por ejemplo, hermanos, el primer conflicto que nosotros tenemos después de escuchar la palabra es sobre la salvación, sobre la salvación, sobre el evangelio. ¿Por qué? Evangelio es la palabra de Dios, es algo muy, muy distinto a lo que nosotros queremos y creemos. ¿Por qué? Por ejemplo, yo cometo el pecado, tengo ya siento culpable por el pecado que he cometido. Entonces yo por esa culpabilidad hago para borrar o intentar hacer algo para borrar este recuerdo, ese pecado. Esto es la idea humana, sí. La religión eso te enseña. Tantos cometidos el pecado, tantos pecados que has cometido, por lo cual desde ahora ya tiene que pedir perdón y hacer ya todo lo mejor para ir borrando, para ir limpiando, para ir santificándote. ¿Mm? Y eso es lo que te habla. Pero Jesucristo nos habla cosa muy diferente. Por ejemplo, el libro de San Juan, cada capítulo, San Juan capítulo 8 habla de la mujer adúltera, una mujer sorprendida en el mismo acto adulterio. Así que ella, aunque tiene boca, pero no tiene palabra.
porque fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. Todo el mundo ya la critica. No hay salida para que ella pueda ser salva. Nada más está llena de sombra de muerte en ella. Aunque tiene boca, pero no tiene palabra. Nada más esperaba la muerte. Apedreada. Pero justo en el medio del camino, la gente ya la llevaba para apedrearla, pero en el camino se encontraron con Jesucristo. Entonces ellos querían acusar a Jesús, ni para salvar, sino para acusarle a Jesús, quien es el Hijo de Dios. Si le dijese a matarla, ¿y cómo que no puede salvar a una persona siendo hijo de Dios? Y en el caso de que Jesús dijese que le soltara, que perdonara, entonces, ¿qué tipo de hijo de Dios que no cumple la ley ley de Dios? Así quería acusarle a Jesús. Entonces, por esa razón ya la llevaba esa mujer adúltera ante Jesucristo. Y Jesucristo, ¿qué dijo a ella? ¿Oh? Oh. Jesús dijo primero, entre vosotros, el que esté sin pecado, que sea primero en arrojar la piedra contra ella. Esa palabra llegó clavado a cada persona, desde los mayores hasta los menores. ¿Qué? Entre vosotros, el que esté sin pecado. Claro, esta mujer tiene llena de pecado porque fue sorprendida en el acto mismo del adulterio, pero nosotros no tanto como ella. Pero eso no quiere decir que no tengo pecado. Pero Jesús está hablando entre vosotros el que esté sin pecado. Quiere decir, no solamente esta mujer tiene pecado, sino esta persona con uniforme, religiosa, con llena de bondades. Y esa persona también tiene su pecado, ¿sí o no? ¿Mm? No había nadie quien estaba sin pecado, por lo cual, desde los menores hasta los mayores, dejando la piedra, dice que se fueron cada uno a su lado. Porque no hay nadie quien no tenía pecado. Y aún más esa mujer tenía llena del pecado. Ahora Jesús le dijo a ella, ¿qué dijo? Mm, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Mm, Ella alzó los ojos, el ojo, ninguno. ¿Y Jesús qué dijo? Ah, ni yo te condeno, vete y no peques más. Eso quiere decir, mira, Jesús dijo, ni yo te condeno. Quiere decir, ella tiene pecado, pero yo no te voy a condenar. O ella no tiene pecado para condenarle. ¿A qué se referiría, hermanos? ¿No? ¿Mm? Vamos a ver, ¿es uno de las dos, sí o no? Ella tiene pecado, pero Jesús no le condena. O ella no tiene pecado para condenarle. ¿Cuál sería? ¿Qué cree usted? La primera, tiene pecado, pero Jesús no le condena. ¿No? Ah. O el segundo, no tiene pecado, por eso no le condena. ¿No? A ver, ¿quién cree que es la primera? Ella tiene pecado, pero Jesús no le condena. Levanta la mano. Sí, casi. Bueno, sí. ¿Y por qué Teresa, después de mirar todo y levanta la mano? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Ya había levantado, sí. Bueno, a ver, ¿quién cree entonces? Ella no tiene pecado y por eso Jesús no le condena. También. No vale eso. ¿No? Ah, ah, no, uno de las dos. ¿No? A ver, ¿por qué no le condena? Porque no tiene pecado, por eso Jesús dijo que ni yo te condeno. ¿No? ¿No? Vamos a ver este punto. Jesús. mm,
San Mateo capítulo 3. Vamos a buscar San Mateo. San Mateo capítulo 3 del versículo 13. No, la discusión en la segunda reunión, hermana. San Mateo capítulo 3 del versículo 13. Está escrito el bautismo de Jesús. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y lo vio al Espíritu de Dios, que descendía como paloma y venía sobre él. Hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, de quien tengo complacencia. Del 13 al 17 habla del bautismo de Jesucristo por el Juan el Bautista. Jesús venía a Juan para ser bautizado, pero Juan quería oponerlo. ¿Qué? Yo soy menor, eres tú mayor. Yo necesito ser bautizado por ti. ¿Cómo que tú vienes a mí? Eso era la idea de Juan, que no entendía por qué Jesús viene. Pero ahora Jesús dice, así tú y yo cumplamos toda justicia. Y así le decía a Jesús, y ahora le dejo, que sí que bautizó Jesús con las manos en la cabeza, le bautizan, le bautiza a Jesús. Esa imagen nosotros ya sabemos, ¿sí o no? En el Antiguo Testamento, cada persona quien cometía el pecado traía una ofrenda como sacrificio, una cabra, un cordero, que lo traía, el sacerdote le decía poner la mano en la cabeza del sacrificio y así se transfería el pecado de esa persona a la cabeza del sacrificio. Por lo cual, aunque Ruth cometió el pecado, pero poniendo las manos en la cabeza del sacrificio, el pecado de Ruth llega a la cabeza del sacrificio, por eso Dios lo considera. ¿Quién tiene el pecado? Ruth. ¿Quién cometió el pecado? Oh, pero ¿quién tiene el pecado? Oh, el cordero tiene pecado, ¿sí o no? Por lo cual ahora la paga del pecado es la muerte, por eso le mata ese sacrificio. Por la paga del pecado es la muerte, por ese sacrificio Dios le ve a Ruth limpia. ¿Me explico? Sí. Entonces ya, pero esa manera fue muy puntual. No cubría solamente puntualmente los pecados. Y entonces ya venía otro, es como el pecado de todo el año, para toda la congregación. El día de gran expiación, donde ya en lugar de todos los pueblos ponía la mano, sino el sumo sacerdote como representante de todo, ponía en la cabeza de una cabra, y así ya dejando el pecado de todo el pueblo en el sacrificio, y lo degollaba y lo mataba. Y la sangre lo esparcía en el lugar santísimo. Por la sangre de este animal ya Dios ve que ya el pecado del pueblo está perdonado. ¿Me explico? Pero eso fue nada más como para un año nada más. El pueblo continuó cometiendo pecado. Por lo cual tampoco fue una manera correcta y perfecta. Y ahora nosotros llegamos, hemos leído el capítulo 3, donde dice, Jesús viene a Juan el Bautista, quien es el último sumo sacerdote, la linaje de sumo sacerdote, bautizándole a Jesús. En principio él no quería sino ser bautizado Juan por Jesús, pero no al contrario. ¿Por qué? El Cordero de Dios tiene que ser bautizado por el sumo sacerdote, ¿sí o no? Y por eso a través de este acto ahora, ¿qué dice? Por eso pasamos San Juan capítulo 1.
San Juan capítulo 1, el versículo 29. San Juan capítulo 1, el versículo 29, justo habla del día al día siguiente, que fue bautizado Jesús por el Juan el Bautista. Al día siguiente está hablando. San Juan capítulo 1, el versículo 29, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, todos juntos leamos, 1, 2 y 3, he aquí el Cordero de Dios que quita el mundo. Dice, mira, aquí dice, el Juan el Bautista, quien vino antes de Jesús para testificar de él. He aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El pecado del mundo ahora, ¿quién tiene? El pecado de soledad, ¿quién tiene? El pecado de Mario, ¿quién tiene? ¿Ah? ¿De verdad? Pero acaba de hoy llegar a la iglesia, ¿cómo que Jesús tiene? ¿Cuándo entregaste a Jesús? ¿Cuándo entregaste tu pecado a Jesús? Ahora, sí. Oh. Dice aquí, a través del bautismo del representante de toda la humanidad, quien es el Juan el Bautista, poniendo la mano en el cordero, en la cabeza del Cordero de Dios, ahora la Biblia dice, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quiere decir, yo, Mario, Ruth, Graciela, todos nosotros estamos en este mundo, ¿sí o no? Y además, no solamente por el tiempo puntual, sino desde el principio del mundo hasta los últimos momentos del mundo, que es el mundo entero. El mundo entero, amén. Si nosotros hablamos del presente, ahora y ahora, pasado, pasado, presente, pero para Dios, Dios es un Dios del mundo eterno. Para Él no hay pasado, presente ni futuro. Entonces, ese Dios ya, el mundo entero, el pecado del mundo entero, ya, ¿quién lo tiene? Jesucristo tiene. Y por eso ahora Jesús ya, con esa misión, ahora ya anda en el mundo. Entonces, cada persona quien tiene pecado, cada persona quien muere de su pecado, se condena por su pecado, Jesús le dice, no te voy a condenar. ¿Por qué? Tú eres quien cometiste el pecado, pero tu pecado, ¿quién tiene ahora? Entonces ahora ya Jesús con ese corazón anda y viene una mujer sorprendida en el acto mismo del adulterio, está a punto de apedrearla y morirse. El mundo le condena, está a punto de matarla, apedrearla. Jesús, ¿qué le dijo a ella? Ni yo te condeno. ¿Por qué? ¿Tiene pecado, pero a Jesús es bueno, por eso no le condena? ¿O no tiene pecado? Entonces, vuelvo a preguntar, hermanos. Jesús dijo, ni yo te condeno, dijo Jesús. Es porque ella, aunque tiene pecado, pero Jesús es bueno, por eso le dice que no le condena. El segundo, que ya no tiene pecado, por eso Jesús no tiene que condenarle. A ver, ¿quién cree el primero? A hermana Carmen aún. Sí. Hermana Carmen, sí. Creo que no me entiende la pregunta. Jesús dijo a ella, mujer sorprendida en el acto mismo del adulterio, dijo, no, ni yo te condeno. ¿Por qué? Tiene pecado, pero Jesús es bueno, por eso no le condena. El segundo, ya no tiene pecado, por eso Jesús no tiene que condenarle. A ver, ¿quién cree que es el primero? ¿No? ¿Y quién cree entonces ya segundo? Ah, entonces ya, hasta aquí terminamos el culto. Sí, 100% entendido. Sí. Entonces, hermanos, ahora vamos a ver ante los ojos de Jesucristo. No estoy diciendo, a ver, cómo nosotros miramos a esa mujer. A ver, nosotros, ¿cómo creo yo? No estoy preguntando la opinión de cada uno de nosotros, sino
Jesús, ¿cómo la mira a ella? Jesús, ¿cómo la mira? Limpia. Mm, oh. Ya sé que ya viva una vida limpia, porque ya está en en la justicia, porque tus pecados están en mí. Yo por eso he venido, ¿sí? Y Jesús dijo, vete y no peques más. Entonces, para Jesús, ¿qué sería el pecado? Vete y no peques más. Para Dios, ¿qué sería el pecado, hermanos? ¿Mm? San Juan capítulo 16. San Juan capítulo 16. El versículo 7. San Juan capítulo 16, el versículo 7. San Juan capítulo 16, el versículo 7, voy a leer. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya porque si no me fuera, el consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. Dice aquí, cuando Jesús sube al cielo, nos manda el Consolador, que es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Entonces, el Espíritu de Dios convencerá al mundo del pecado. Entonces, ¿cuál es el del pecado? Dice aquí el versículo 9, todo junto una vez más leamos. 1, 2 y 3. De pecado, por cuanto no creen en mí. Para Dios, para el Espíritu de Dios, ¿qué es el pecado? No creer en mí, no creer en Jesús. Entonces ahora Jesús dice, vete y no peques más. ¿A qué se referiría? ¿No? Vete y no peques más. ¿A qué se refiere? ¿No? Ah, Mario, muy bien, escucha. ¿Sí? Un aplauso. Sí. No. Para Jesús ahora, vete y no peques más. Eso no quiere decir, mira, entonces Jesús me ha dicho que no voy a pecar, entonces no voy a pensar más como cosas adulterias, la cosa sucia, fea, no voy a pensar más. Voy a cumplir toda la ley, entonces ya no voy a faltar el domingo, ¿sí? Una hermana viene, pastor, ya me arrepiento de haberme alejado de la iglesia, ahora ya no voy a faltar domingo. ¿Sabe qué es lo que yo pienso? Mejor no lo hubiera dicho. ¿Sí? Oh, oh. Hermanos, sí. Yo digo, si yo no fuese pastor, si no viviese acá, yo faltaría el domingo. Yo primero sí que faltaría el domingo, ¿sí? Yo admiro a los hermanos. ¿Cómo pueden venir así? Admiro, ¿sí? De verdad, yo digo, por eso creo que Dios me ha puesto aquí, pues, ¿sí? Entonces, sí. Entonces, hermanos, no digas más, no, no voy a faltar, ni pienses así, puedo faltar, pero quiero venir a escuchar la palabra. Eso sí, pero, pastor, no voy a faltar más, ya no quiero alejarme más de la iglesia. Mm. No haga esa decisión. Jesús dijo, vete y no peques más. Eso no es que, oye, vete a hacer todas las cosas bien, ya no faltar las cosas ni fallar las cosas de Dios. No, hermano, sino vete y no peques más. Eso quiere decir, ya no te apartes de mí. Ya no haga, ya que vaya creyendo en mí. Ahora, vete con mi palabra. Bueno, más exactamente para que entendamos, busquemos esa cita bíblica, San Juan capítulo 8. El versículo 11, San Juan capítulo 8, el versículo 11.
San Juan capítulo 8, el versículo 11, dice, ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Y luego, aquí como según el orden de la Biblia está terminando, ¿no? Pero no termina allí, sino continuamente el versículo 12 dice, otra vez Jesús les habló. Quiere decir que continúa ahora con ella la escena con la mujer adúltera, ya de esa escena pasa y luego Jesús continúa hablando, diciendo, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino tendrá la luz en su vida. Quiere decir, para Jesús, ¿quién no anda en la oscuridad? Para Jesús, ¿quién no anda en las tinieblas? Mario, creo que me está escuchando. ¿No? Creo que aquí un poco perdido es. Aquí dice, mira, 12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. ¿Quién no anda en tinieblas? El que toma la decisión de no voy a caminar más en las tinieblas, no voy a volver a caerme más en esos errores. ¿Esa persona no anda en tinieblas? ¿Quién no anda en tinieblas? El que sigue a la luz. Jesús dijo, vete y no peques más. ¿A qué se referiría entonces eso? No te apartes de mí ahora, sino creer en mi palabra. Entonces, ¿cuál es el pecado para Jesús? No creer en Él. No creer en Él. Pero mira, si esa mujer adúltera, si viese con sus propios ojos a sí misma, está llena de condenarse o no. Está llena para condenarse a sí misma. Porque por medio de esto, ahora ya, todo el mundo cómo la mira, era adúltera. Esta mujer cómo vivía así. Y luego ella misma también se acuerda de todos los hechos malos. Se acuerda. Así que si ella en el momento que dejara la palabra, le llena de la condenación. ¿Sí o no? Por eso la única manera de ella poder vivir libre es agarrar con la palabra. Vivir en la palabra de Jesús. Viene en condenación. No, pero Jesús me ha dicho que no peque más. No pecar más no se refiere no dedicarme más en eso, sino no pecar más es creer en lo que me ha dicho. ¿Qué me dijo Jesús? Ni yo te condeno. Ah, Jesús me ha dicho que no me condena a Él. ¿Por qué? Porque Él me llevó todos mis pecados. Ah, eso. Entonces, hermanas, vivir con esa palabra un día, una semana, un año, 5 años, 10 años. Vivir con esta palabra es creer en Jesús. Amén. Entonces ahora nosotros también estamos aquí reunidos para oír la palabra de Jesús. Para oír estamos aquí. Pero nosotros, como vivimos diariamente, más que, aunque oímos la palabra, pero más que guardar esa palabra, sino vemos la situación fácilmente y aceptamos. Y luego oramos a Dios. ¿Pero con qué idea? Ojalá que me pase. Ojalá, siempre con un anhelo y deseo nada más. Ora a Dios, pero no con esa fe. No, Señor me ha dicho. Señor me ha dicho que no me condena. Señor me ha dicho que no voy a morir. Señor me ha dicho no voy a retroceder para la perdición por medio de ese problema. Sino yo soy quien tiene la fe para preservación de la vida. Entonces, hermanos, ahora, pastor, ahora ya, aunque con ese problema que me viene, pero yo voy a anunciar el evangelio. Eso me ayudará a vivir. Y a esa palabra tú puedes decir, no como, ojalá que me pase esto, ojalá. ¿No? Como Pastor Daniel dijo, ¿no? Tenemos tanta fe de ser pobre. Ojalá que sea rico. Eso quiere decir, soy pobre. ¿No? ¿Mm? Ojalá que me vaya bien. Eso quiere decir que no estoy bien. ¿Mm?
Quiere decir que al fondo de tu corazón tiene una fe muy grande, inmensa fe tiene. Soy pobre, orando a Dios, ojalá que Dios me permita buen trabajo, ojalá que este negocio se me vaya bien, ojalá que mi familia todo esté bien. No queremos creer. Hermanos, aquí, por eso hoy he leído el capítulo 1 de San Mateo. En el capítulo 1 de San Mateo está escrito la genealogía de Jesucristo. Desde el primer momento no aparece el nombre de Jesús, sino continuando la vida, continuando la uva de la vida, hermanos. Quiere decir, hoy también es un día que engendramos la vida. Mañana continúa así. Y al fin y al cabo, a través de esta vida, ¿quién va a nacer? ¿Quién nace? Jesucristo, hermanos. No hay que pensar, hoy mismo va a nacer Jesús. No, Dios así no obró. ¿Cuándo entró el pecado en el mundo? ¿Cuándo? Oh, oh. Hablando de la Biblia, Génesis capítulo 3, entró el pecado al mundo, ¿sí o no? ¿Y cuándo nació Jesús? A ver, ustedes si tienen la Biblia, ponga la mano en el capítulo 3 de Génesis. La mano izquierda ponga. La mano izquierda ponga el capítulo 3 de Génesis. Y luego con la mano izquierda busca San Mateo capítulo 1. A San Mateo capítulo 1. La mano izquierda, Génesis, la mano derecha, Mateo, sí. No así. No, sí. Entonces, hermanos, mira, según la Biblia que tengo yo, mira, desde Génesis capítulo 3 hasta San Mateo capítulo 1, grueso, ¿sí o no? ¿No? Te da miedo de leer, ¿sí o no? Te da miedo de... Entonces, ¿por qué Dios no permitió el mismo capítulo que entró el pecado al mundo? Y ahí mismo, ¿por qué Dios no le permitió nacer Jesús? ¿No? Es que Dios no obra así como nosotros queremos. Por eso San Mateo capítulo 1 habla de la genealogía de Jesús. ¿Por qué? Para que naciese Jesucristo todo este tiempo, 14 generación antes de, como dice el versículo 17, San Mateo capítulo 1, el versículo 17, dice, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación de Babilonia 14 y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. ¿Y por qué era necesario pasar ese tiempo? Nosotros no, ahí mismo que entró el pecado del mundo, y ahí mismo que nace Jesucristo. Eso queremos. Lo que queremos nosotros, hoy mismo Dios oramos por 10,000 euros, hoy mismo 10,000 euros. Un buen trabajo, hoy mismo oramos, hoy mismo que nos dé. Sí. Si tuviera fe, sí, Dios va a trabajar. Pues tú no tienes esa fe. Sí, ojalá que no, siempre ora, ojalá que hoy día. ¿Sí? Pero Dios no obra de esa manera, sino Dios ha permitido todo este testimonio desde Abraham. ¿De quién fue Abraham? ¿No? Padre de fe. Pero si leemos el libro de Génesis, la vida de Abraham, él como si fuese, si estuviese aquí con nosotros, será un hermano más carnal todavía. ¿Por qué? Para salvar su vida, decía, oye, a su mujer, mira, dile que yo soy tu hermano. De repente, si tú eres muy, muy guapa, me mata a mí, así que dile que tú eres mi hermana. Vaya marido, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, es un hermano muy carnal, va a ser si estuviese entre nosotros. Eso es lo que está escrito en Génesis, de verdad. Pero era así. Pero Dios ha ido trabajando en su vida. Ya cuando Abraham creyó a Dios, su vida totalmente diferente. Cree, no lo que ve, sino lo que Dios ha hecho. Él llegó a creer. Dios me ha dicho el Padre de muchedumbre.
Dios me ha dicho el padre de muchos hijos, teniendo un solo hijo. Y además dijo Dios que lo sacrificara a su hijo. Apenas tiene uno. Y su nombre es el padre de muchos hijos. Apenas tiene uno hijo que incluso Dios le dice, oye, entrégamelo en holocausto. Hermano, en holocausto, la ofrenda del holocausto es una manera muy cruel. ¿Por qué? Tiene que desollar. Ah, degollar. Quitar la piel es degollar. Desollar, ¿sí? Oh, tiene que degollar y luego desollar, ¿sí? Y luego partir piezas, separar grasas de los intestinos y luego aparte todo, quemarlo, ¿no? Es una manera muy cruel. Entonces Abraham, este Dios, ¿qué quiere hacer conmigo? ¿Mm? Apenas me ha dado uno y que me quiere, además, holocausto. Hay demasiado este Dios, ya no voy a creer más este Dios, sino otro Dios voy a buscar, ¿sí? Pero Abraham llegó a creer, Dios, ¿quién me ha dicho así? Aún no sé yo, pero Él proveerá. Dios lo hará. Y por eso, en el camino para entregarlo a su hijo como holocausto, ya llevaba leñas, fuego. Entonces su hijo pregunta, papá, es que para holocausto necesitamos un cordero. ¿Dónde está? ¿No? Tenemos fuego, la leña, pero no hay. Pues, Abraham respondió, Dios proveerá. Y llegó en el monte, ya quiso matarlo. Es cuando Dios, Abraham, Abraham. Sí. Dios tenía preparado otro ganado. Dios tenía preparado otro. Abraham no fue tal persona así, pero Dios obraba en su corazón y al final Abraham creyó a Dios. Entonces, hermanos, en la genealogía de Jesucristo, cada persona tiene ese testimonio. Amén. Oh, en la genealogía espero que ustedes en la casa, aunque no leen la Biblia, pero que lo lea en la casa, ese capítulo. Y lo leyendo, a ver, ¿quién será Abraham? ¿Y por qué está puesto su nombre en la genealogía de Jesús? Y luego, ¿quién será David? Y luego, Abraham engendró Isaac. Pero parece que está escrito muy simple y muy corto, ¿sí o no? Pero si buscas en su capítulo de Génesis, Abraham para que tuviese Isaac, largo tiempo de testimonio. Y luego dice, Isaac engendró a Jacob. Parece que muy corto palabra, pero Isaac engendró a Jacob. ¿Y eso cómo fue también? Si tú entras a ese capítulo, Dios no solamente, oye, toma, aquí está Isaac. Oye, toma, aquí está Jacob. Así no fue, hermanos. Así no fue. Pero lo que nosotros queremos, toma ya aquí. Sí. Oh, ahí toma la justicia. Ahí toma esta la fe. No, hermanos, no de esa manera pienses. ¿Sí? Por eso Dios quiere que nosotros vivamos con Él. Vivir es diferente, ¿no? Porque cuando hicimos la mudanza de primera casa a la segunda, la primera casa el alquiler era 650 euros. Así que con el apoyo económico de la misión, con todo, apenas pagamos el alquiler. Así que, pero era muy estrecho la casa donde vivíamos. Así que esperábamos, hay que alquilar uno más grande, porque a cada vez más hermanos, muy pequeño, un solo baño, y además la primera casa, la puerta del baño, no era una puerta en sí, sino era, ¿cómo se llama? O el corredero se doblaba así, la puerta así. Entonces, cuando si era alguien hace algo adentro, entonces se escuchaba por toda la casa. Sí. Entonces, ay, sí, qué pena. Entonces ya. ¿No? Y por eso, ay, oraban.
por la necesidad. Pero, ¿qué pasó? Como no llegaba a la capacidad económica para alquilar una casa más grande, así que ya orábamos. Pero justo llegaron algunos jóvenes por la clase de coreano. Entonces, ellos vivían fuera de Madrid y querían vivir en Madrid. Entonces, hablando con ellos, ¿qué te parece si alquilamos junto una casa? Vosotros pagáis también, ¿no? O una parte y nosotros así, y alquilamos una casa más grande. Y además, si vosotros viviendo con nosotros, aprendí la Biblia con la palabra, y nosotros con vosotros aprendiendo el español, muy bien, me parecía genial. Por eso alquilamos una casa más grande que fue Avenida Manzanares 52, séptimo B. 4 habitaciones, 2 baños, salón grande. Por la ventana se veía Palacio, el río Manzanares. Muy bonito, muy bonito. Pero la convivencia no era algo que esperaba yo. Una cultura conservadora coreana, ¿no? Y otra cultura América Latina liberal. Una convivencia, wow, desde la mañana hasta la noche. ¿Sí? Pastora sufría, yo también. ¿Sí? Entonces, no pasando 3 meses, decimos, jóvenes, adiós. Entonces, eso fue. ¿No? No es fácil. No fue fácil la convivencia. Pero ¿por qué yo estoy contando eso? ¿No? ¿No? Oh, oh, oh. Sí, sí, tiene su proceso, sí. ¿No? Por eso, hermanos, quiere decir que en principio, quería que yo pensaba, todo estaría bien, pero viviendo la convivencia es algo muy diferente a lo que tú consideras, ¿sí? Pero aún así en la convivencia aprendes quién eres tú. En la convivencia, ahí es cuando tú realmente puedes ver quién eres tú. Cuando tú estás tú sola y no hay nadie quien te moleste, entonces tú crees que una bolsa muy bonita, pero alguien te pincha, entonces sale una bolsa llena de caca, ¿no? ¿No? No, no. Esta vez con Pastor Daniel Ho pasamos por el centro. Había un muñeco grande, un señor, cagando así. Así cagando de verdad. Entonces, Pastor, ¿qué estás? ¿Qué es lo que vende? Entonces, Pastor entró esa tienda de todos los muñecos, unas figuritas de muñecos haciendo caca, ¿sí? No sé si lo ha visto alguna vez ese muñeco. Miniaturas haciendo caca. Entonces, desde delante así, ya un presidente de España así, pero por detrás haciendo caca. Entonces, pastor, Dios mío, ¿qué es lo que está vendiendo aquí? Entonces, pastor entró, preguntó, ¿tiene algún significado esto? ¿Por qué lo venden así? Entonces, toda la miniatura, todo haciendo caca. Entonces ya dice que, es porque en Cataluña un agricultor, cuando había gran hambre en España, gran sequía, pero ese agricultor, en lugar de abono, ya echaba todas las cacas en su campo, pero al año siguiente hubo gran abundancia de cosecha. Y por eso quiere decir buena suerte, dice. Buena suerte. Alguien te regala este muñeco de caca. Buena suerte. Buena suerte. ¿Sí? Entonces, casi. No, no estoy mintiendo de verdad, eso sí. En la calle Mayor, una tienda entera nada más vende de esos muñecos haciendo caca. Muy, muy. No, pues no voy a hablar más porque es la hora de comida. Entonces, hermanos, y convivencia, eso es lo que realmente te enseña quién eres. No hay nadie quien quiera
hacer esa convivencia, pero sin embargo, obligadamente nosotros vivimos. Ahora la convivencia con la palabra también. Vienen desde que tú salgas por esa puerta, el mundo continuamente viene en problema y Satanás no te deja en paz. Te mete pensamiento. Por eso Jesús dice, oye, vete y no peques más. Eso quiere decir, oye, no apartes de mi palabra. ¿No? Ya el Espíritu Santo te convence del pecado por cuanto no cree en mí, dice. Para Dios, este es el pecado más grande, hermanos. Faltar un domingo, no pasa nada, hermano. Faltar hacer algún error, no es el tan problema grande, sino el pecado, lo que Jesús está hablando, que tú no crees en mí. ¿Y por qué no crees en mí? Yo estoy contigo. En la situación que te encuentras, en estas circunstancias que no, aunque no quieres una situación desagradable, pero aún así yo estoy contigo. Amén. Así que cree en mí. Tú crees que tienes pecado, pero yo no te condeno. ¿Por qué? Porque tus pecados están en mí. Y además Jesús por esa razón se dirige ¿a dónde? En la cruz. Con el pecado de todo el mundo. Jesús fue a la cruz. Crucificados por nuestros pecados. Para pagar nuestros pecados, Él sufrió, padeció en todos los dolores. Y dijo Jesús, después de haber pagado con su muerte, dijo Jesús, consumado es. Ya está tus pecados terminado. Estando 3 días en la muerte Jesús y resucitó Jesús para... Busquemos esto y terminamos. Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. El versículo 25. Romanos capítulo 4, el versículo 25. Está escrito así. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Para qué fue resucitado Jesús? Para darte la justificación. Mira, Rebeca, estoy resucitado. Te justifico yo que eres limpio, eres justo. Ah, pero Señor, yo ahora he cometido tantos errores. Perdóname. Pero Rebeca, te digo, yo estoy resucitado, pagué todo y resucité para justificarte. Hermanos, hoy Dios nos está hablando así. Desde que salgáis por esta puerta, en esa semana, en este mes de mayo, hermanos, en este mes de junio, hermanos, en este mes de junio, por favor, hermanos, haga esta lucha, pero no es lucha que yo voy a pelear, no, sino con esa palabra, no voy a soltar esa palabra. Pase lo que pase, no voy a soltar que Él está conmigo. Entonces este mes de junio, hermanos, será esta base de nuestra vida espiritual delante de Dios, hermanos. Claro, cada uno tenemos diferentes situaciones. Algunos tienen una situación, otro tiene diferente, cada uno tenemos diferentes circunstancias. Pero la prueba es la misma. ¿Quién deja la palabra y quién cree en la palabra? Hermanos, hoy Dios nos ha dicho en la genealogía de Jesucristo, cada personaje que sale tiene ese testimonio. Y al final nació Jesucristo. De la misma manera Dios en cada uno de nosotros, Dios está trabajando. ¿No? Dios está escribiendo esta genealogía de Jesús en la vida de Consuelo, en la vida de Soledad,
en la vida de Vivian. Aunque nosotros ahora mismo no sabemos de verdad cómo será esto. Abraham tampoco en su momento sabía qué es lo que pasaría. Pero ahora vemos, así Dios nació. La iglesia de España también de esa manera Dios irá trabajando al final, el fin de que ya nazca Cristo a través de cada hermano, a través de la iglesia de España. Aquí en España hay mucha gente que necesita oír del Evangelio. Amén. Así que este mes de junio vivamos con esta fe, con esta palabra. Gracias, hermanos. Hoy hasta aquí compartimos. Antes de terminar, hoy es la Santa Cena. Vamos a hacer la Santa Cena, pero antes de todo, oremos cada uno personalmente. Un tiempo breve, oremos